My Little Pony Fanfic. El Orbe del Titán capítulo 27. Paseo post-mortem. ¿Hablas en serio? Se burló Dwight, incorporándose. ¿Zombies? O sea, muertos resucitados. Míralos y dime que me equivoco, respondí, señalando el borde del tejado. Negando con la cabeza, la unicornio no necesitó mirar, no después de la persecución de la que acabábamos de escapar. Sabía que tenía razón. Estas cosas eran zombies, muertos vivientes. Esto era un paso por encima de los cárteles y los cocodrilos, pues ahora nos enfrentábamos a algo genuinamente sobrenatural. La radiación por sí sola no podía haber causado esto. Todo el asunto de los necrófagos de Fayou no era más que una obra de ficción, y completamente imposible. No, lo que estaba ocurriendo allí iba más allá de unas cuantas oleadas de energía nuclear, y ya tenía una corazonada sobre qué elementos estaban realmente en juego. Volviendo a Brasil, pensé en esos cocodrilos del lago y en cómo habían sido mágicamente potenciados por el fragmento del orbe cercano. Se me ocurrió que podría haber ocurrido lo mismo. La radiación por sí sola te mataría, o como mínimo, te provocaría un montón de cánceres y una fuerte dosis de envenenamiento por radiación. Pero añadirle un poco de magia de un artefacto de otro mundo. Pues bien, entonces algo así se convirtió no solo en una posibilidad, sino, como ahora hemos aprendido, en una realidad. Sin embargo, había algo que no entendía. ¿Cómo esto había pasado tan desapercibido? Los detalles del desastre de Chernobyl estaban bien documentados y eran ampliamente aceptados. Los habitantes de la ciudad habían sido evacuados, y no más de 30 personas murieron en el incidente inicial. Durante los años siguientes, esa cifra había aumentado, pasando de fallecimientos a cánceres inducidos por radiación, pero eso había ocurrido mucho después del suceso y mucho más allá de la zona de exclusión. Simplemente no debería haber habido nadie allí, al contrario, estábamos en una ciudad totalmente ocupada, con cientos, posiblemente incluso miles, de estos salvajes habitantes zombificados. ¿Se lo habrían ocultado todo? ¿Había estado la URSS tan desesperada por mantenerlo en secreto que fingió la evacuación masiva de 50.000 personas? Pensándolo bien, no era algo que los soviéticos no fueran capaces de hacer. Comparado con sucesos como el terror rojo o el holodomor, encubrir un pequeño brote zombie habría sido pan comido para esos cabrones. Pero aún así, no tenía sentido seguir racionalizándolo, los hechos eran los hechos. Pripyat pertenecía a los no muertos irradiados, y nosotros éramos sus huéspedes. Ahora, despiertos y evidentemente furiosos, gemían y gemían como animales atormentados mientras nos buscaban, pero no fueron sus horribles sonidos lo que me inquietó, ni su afán insensato de encontrarnos y matarnos. Fueron sus ojos vacíos y sin alma. Como tinta, se tragaron la luz misma, y en su no muerte, sin duda habían presenciado el inmenso y horrible abismo cósmico que nos aguardaba a todos, en algún lugar más allá de la línea entre la vida y la muerte. Estas miserables criaturas, a pesar de su aspecto marchito y putrefacto, aún tenían forma humana, pero esos ojos... No había rastro de humanidad en ellos, y por alguna razón, ese hecho me aterrorizó. Aún así, tenía un trabajo que hacer, así que, con un sorbo enfático, me obligué a animarme y a aceptar la realidad de esta situación terriblemente irreal. Les dije a las chicas que seguiríamos adelante a pesar del peligro y que simplemente continuaríamos nuestra excursión con la máxima precaución. Dados los gritos ensordecedores de aquel que gritaba, y cómo había convocado a tantos más, me propuse hacer el menor ruido posible, pues eso era lo que parecía atraerlas. Supongo que Pinkie intentó advertirnos, señaló Rainbow, encogiéndose de hombros. Dios mío, tienes razón, suspiré. Recordando cuando Pinkie mencionó oler zombies al regreso de Dwight, me di cuenta de que nuestra pequeña boba rosa no estaba tan loca después de todo. De verdad podía detectar cosas que nadie más podía. Con la radiación en mente, quizás por eso también se había referido al microondas como una caja vudú maligna. Pensándolo bien, el concepto mismo de zombies se originó en el vudú, o para ser más específicos, en una religión haitiana llamada vudú. Conociendo a Pinkie, era muy posible que hubiera previsto este peligro de espectro desde el principio, incluso antes de que partiéramos a Brasil.
Negando con la cabeza con incredulidad, juré no volver a dudar de los extraños dichos y profecías de esa yegua, y prestarles atención. Dando un paso al frente, Duilig preguntó qué haríamos ahora, ya que estábamos atrapados en los tejados. Decidimos esperar a que la multitud se dispersara y luego a que ella recuperara la escalera rota con su magia. Desde allí, la apuntalaría con cuidado para que pudiéramos bajar y adentrarnos en las calles. Aunque el maná de la unicornio estaba peligrosamente bajo en ese momento, apenas podía realizar un trabajo de telequinesis rápido y sencillo. Como los zombies no tenían nada que hacer, no eran precisamente rápidos para irse, así que decidí acelerar el proceso. El tejado tenía bastantes ladrillos sueltos, y no fue tan difícil soltarlos. Desde allí, los lancé lo más lejos que pude, haciendo que se estrellaran contra el pavimento, al otro lado de la calle. Funcionó de maravilla, y pronto los muertos empezaron a salir del callejón. Oye, te daré 5 monedas si puedes golpear a uno de ellos desde aquí arriba, dijo Rainbow Dash. Ni siquiera tienes 5 monedas. Ladró Duilig. Y aunque las tuvieras, los humanos no las usan. Riendo entre dientes, dije que Arcoiris podría pagarme con un cumplido, y entonces le lancé un ladrillo a uno de los grupos de cuerpos más grandes. Golpeó una de sus frágiles cabezas, hundiéndola hacia adentro y matando a la criatura al instante. En el blanco. Exclamé con una sonrisa. Rainbow vitoreó y empezó a sacudirme la muñeca con entusiasmo, mientras Duilig apartaba la mirada con absoluta repugnancia, tapándose la boca. Luego se acercó a nosotros y apartó al Pegaso de mí, mirándome fijamente a los ojos. ¿Qué te pasa? Espetó. Esas cosas fueron personas. Eran humanos como tú. Tenían vidas, familias, y tú aquí lo tratas como si fuera una broma. Mira, justo por esto he tenido razón al no confiar en ti, y precisamente por eso no te soporto ni a ti ni a los de tu clase. Siempre tuve razón. Eres un bruto violento y de mente enfermiza. Y si no te necesitara para esta maldita misión, casi me dan ganas de tirarte ahí abajo, a esas cosas, y luego veremos si sigues siendo gracioso. Bajé la barbilla y los hombros, supe que tenía razón. Abrí la boca para disculparme cuando se giró bruscamente para encarar a Rainbow Dash. ¿Y tú? Gruñó. ¿Qué demonios te pasa? ¿Incitarlo? ¿Ríete de la muerte? Deberías avergonzarte. Puedo esperarlo del humano, pero de ti. Asqueroso, los ojos de Daisy se pusieron vidriosos y bajó la cabeza con sentimiento de culpa. Yo no estaba pensando, graznó. Sí, bueno, eso es lo que puedo esperar de ti, espetó Duilig. No eres exactamente la Pegaso más brillante del mundo, ¿verdad? Oye, vamos, no hay necesidad de... Cállate, humano. Ladró, interrumpiéndome y girándose bruscamente para encararme. No puedes hablar conmigo. Eres mi guía, nada más, así que guíame hasta mi maldito fragmento del orbe, así estaré un paso más cerca de no tener que volver a ver tu cara nauseabunda. Exhalando pesadamente por la nariz, pasó junto a mí y empezó a subir la escalera con su magia. Mis ojos se pusieron vidriosos como los de Rainbow, y sentí que todo el color y la alegría se escapaban de mí al darme cuenta de que acababa de volver a poner mi relación con Duilig en el punto de partida. Apretando los dientes y agachando aún más la cabeza, cerré los ojos y maldije por lo bajo. Mierda, todo había ido de maravilla. Desde su disculpa en Brasil, las cosas con Duilig habían ido mejorando constantemente, y su comportamiento se había vuelto cada vez más normal. Me llamaba por mi nombre, charlábamos y la había visto sonreír y reír con sus amigas. Caramba, justo hoy estaba encantada de enseñarme los idiomas de su mundo y de complacer mis curiosidades. Después de cocinarle esa comida y darle ese baño caliente, era casi como si yo le estuviera empezando a caer bien. Y ahora, lo había arruinado. Oye, me dijo Rainbow Dash en voz baja con una débil sonrisa, fue un buen lanzamiento. Ahora no, Arcoiris, suspiré, sacudiendo la cabeza. Sabía que sutilmente estaba cumpliendo su apuesta al hacerme un cumplido, pero tan pronto después de deshacer todo mi progreso con Duilig, solo podía sentir amargura. Sin saber qué decir, la Pegaso me dirigió una mirada de arrepentimiento y pasó junto a mí, uniéndose a Duilig junto al borde del tejado.
Hice lo mismo, y cuando la escalera metálica emergió del callejón y se apoyó contra la pared, la unicornio me ordenó que pasara primero. Sin discutir, bajé del tejado en silencio y apoyé los pies en los peldaños superiores, antes de descender con paso firme. Al llegar al suelo, encontré a bastantes zombies todavía esparcidos por el callejón. Por suerte, estos ya estaban muertos de verdad. Se habían caído de la escalera durante la persecución, habían recibido un disparo de Wrinkle-Bomb o simplemente habían muerto pisoteados por los suyos. Sujeté la escalera para mantenerla firme mientras los otros dos bajaban, y luego ideamos un plan. A pesar de su renovado desagrado por mí, Dwight al menos se mostró civilizada al hablar sobre qué hacer. Con la mayoría de los no muertos en plena carretera, la propuesta era usar todos los callejones y callejones que pudiéramos, escabulléndonos por la ciudad y usando el sigilo. Cualquier zombie que se cruzara en nuestro camino sería eliminado con Croxbane, o si eran demasiados, serían distraídos con uno o dos hechizos de Dwight, a medida que su maná se hubiera recuperado lo suficiente. Con nuestra estratagema preparada, abandonamos el callejón con cautela. Por suerte, pudimos cruzar la calle y llegar a la siguiente manzana. Durante la siguiente media hora, aproximadamente, nos agachamos con éxito por esta zona de la ciudad, y parecía que avanzábamos a buen ritmo. Solo necesité usar Croxbane una vez, eliminando rápidamente a un zombie de un golpe en la nuca. Parecía que sus huesos se habían reblandecido terriblemente durante su no muerte, pues el cuchillo le había atravesado el cráneo sin apenas resistencia. Era como cortar una calabaza podrida. Divirtiéndose, Dwight se burló mientras limpiaba la cuchilla. Decidí no responder, aparté la mirada y apreté la mandíbula. Por si acaso, no me estaba divirtiendo nada. De hecho, me había perturbado bastante al dar el golpe, aunque al unicornio no le habría importado. ¿Cuánto más crees que tenemos que recorrer?, se preguntó Rainbow en voz alta, tratando de cambiar de tema. Es difícil saberlo, murmuré. Con lo descuidado que está este lugar, cada manzana parece igual. Estaba a punto de consultar el mapa de mi teléfono para orientarnos mejor, cuando oímos un ruido más adelante. Como la nota más baja de un piano desafinado, se escuchó un sonido grave y los tres nos detuvimos en seco. Escudriñamos el camino para encontrar el origen del sonido, pero para nuestro horror, nos había encontrado primero. Surgiendo de la maleza, surgió una criatura mutante, distinta a cualquier zombie. Era como si dos personas se hubieran fusionado en una sola, con 4 brazos nudosos y un par de piernas voluminosas que claramente habían sido múltiples. Su cabeza estaba destrozada y bulbosa, con un número impar de ojos asimétricos. Al abrir su boca normalmente ancha, reveló una segunda boca más pequeña en su interior, que a su vez se abrió y emitió un chillido ensordecedor. ¡Corre!, grité. Con la cola agachada, nos alejamos de la criatura y regresamos al lugar de donde habíamos venido. Nos persiguió y, gracias a sus potentes patas, era mucho más rápido. Volando a la derecha, cortamos la línea de árboles y giramos hacia un bloque de edificios, donde intentamos perderla dentro de uno de ellos. Lamentablemente, no se dio, sino que se abrió paso tras nosotros y destrozó todo a su paso. «Puedes apurarte y dispararle a esa cosa», gritó Dwight con los ojos desorbitados por el miedo. «¿Qué? ¿Y atraer todo lo demás?», repliqué bruscamente, deslizándome con ella por una puerta estrecha. «Ese es un problema de entonces, ¿podrías ocuparte del problema de ahora?». «Bueno, dijiste por favor, cállate y dispara ya». Giré sobre mí y eliminé a Wrinkle-Bomb. Dejé que la enorme bestia se acercara antes de disparar el primer cañón. El perdigón dio en el blanco, derribando a la criatura y destrozándole un costado. Tras recuperarse del susto, se abalanzó sobre mí, claramente sin ningún instinto de supervivencia. Al descargar el segundo cañón, le reventé una pata, haciéndola caer al suelo con estrépito. Aún con vida, continuó arrastrándose hacia mí, y rápidamente rebusqué en mi cinturón de munición para cargar otro par de cartuchos. Alineando los cañones, disparé ambos a la cabeza por si acaso, asestándole un final desastroso e indigno. Con los oídos zumbando y la cara salpicada de sangre oscura, me giré hacia Dwight e hice una mueca. «Supongo que no tienes ningún hechizo de limpieza, ¿no?».
En silencio, Duilig se quedó mirando el cuerpo convulso, en estado de shock por la violencia. Carraspeé ruidosamente y eso rompió su trance. Parpadeó rápidamente y negó con la cabeza, luego levantó la barbilla y resopló con disgusto. Creí que a ustedes les gustaba bañarse en la sangre de sus enemigos. Dándose la vuelta, alcanzó a Rainbow Dash, dejándome a mí solo para limpiarme la sangre que pudiera con la manga de la camisa. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para limpiarme, pues desde fuera del edificio se oía un coro de locura, hambre y angustia. Atraídos por los disparos de escopeta, un grupo de zombies había llegado y buscaba la manera de entrar. Bueno, Duilig, parece que nuestro número de entonces ya ha llegado. No quiero oírlo, Cayun. Espetó ella, sonando tan enfadada como asustada. Los muertos llegaron, rompiendo las ventanas y trepando para unirse a nosotros. Escapamos por la parte trasera y corrimos hacia los árboles, solo para encontrarnos con más zombies que venían de esa dirección. Casi rodeados, nos vimos obligados a replegarnos sobre nosotros mismos una vez más, frustrando nuestro avance al ser obligados a retroceder hacia el noroeste de la ciudad. Finalmente logramos escapar, y en un intento por encontrar una ruta más fácil, nos dirigimos más al este, con la esperanza de encontrar menos compañía. Al principio valió la pena, ya que descubrimos que los no muertos eran mucho menos numerosos. Sin embargo, pronto se hizo evidente el porqué. Cayun, Rainbow Dash empezó tragando saliva. ¿Qué diablos es eso? Tragando saliva nerviosamente, fijé la vista en la masa de pelo oscuro y enmarañado que se estaba dando un festín con el cuerpo de un zombi más adelante. Era bajo y tenía un hocico gigantesco y dentado, enterrado a medias en su comida en descomposición. Creo que eso solía ser un lobo temblando. Me di cuenta de que la radiación alterada mágicamente había afectado no solo a la gente de este lugar, sino también a la fauna. Empezamos a retroceder, solo para que levantara la vista y nos viera. En segundos, se abalanzó sobre nosotros, voraz y con ansias de carne fresca. Sin muchas opciones, tuve que usar arrugabomba de nuevo, disparando a la criatura con una ráfaga de perdigones y dejándola derrapar hasta quedar inerte frente a mí. Bueno, esperemos que a estas cosas no les atraiga el sonido, refunfuñé, mientras recargaba el cañón gastado. Y entonces, como si el universo mismo me estuviera señalando con el dedo medio, la línea de árboles que tenía delante cobró vida cuando 4 más surgieron de la maleza, provocándome un suspiro de exasperación. Oh, por supuesto que lo son. Saqué la pistola de Íñigo y disparé a 2 de ellos desde más lejos, antes de cambiar a Urinclevon para eliminar a los otros 2 cuando se acercaban. Para entonces, me dolían los oídos de tanto disparar, y a pesar de que estaba acumulando una buena cantidad de bajas, estaba más que listo para que esto terminara. Revisé mi munición y descubrí que solo me quedaban 5 disparos en la pistola y 21 cartuchos de escopeta. Realmente necesito dejar de disparar. No podría estar más de acuerdo, murmuró Duilig, con las orejas aún pegadas a la cabeza. Justo cuando empezábamos a avanzar, llegó el grupo de zombies que nos había perseguido antes, atraídos de nuevo por los disparos. Corriendo hacia el lugar de donde habían venido los lobos mutantes, nos vimos envueltos en otra persecución. Pero esta vez, parecía que teníamos ayuda. Con un estruendo lejano, aquel silbido familiar resonó en lo alto, seguido por uno de los zombies que se desplomaba como un saco de patatas. Nuestro misterioso pistolero estaba cerca, vigilando y ayudándonos a escapar. «Gracias», grité abiertamente, sin saber siquiera de dónde había venido el disparo. Mientras huíamos de camino en camino, nos topamos con más lobos, pero para nuestra sorpresa, no fueron a por nosotros, sino a por los zombies. Otras criaturas también se unieron a la lucha, cosas que no eran exactamente zombies, como la criatura de múltiples brazos de antes. Parecía que había una rivalidad entre las diferentes formas de mutante. No solo atacaban a los vivos, sino a todo lo que no fueran ellos. Antes de que nos diéramos cuenta, la mayoría de nuestros perseguidores ya no nos perseguían, sino que se estaban destrozando entre ellos. Durante el frenesí, pudimos colarnos en un bloque de pisos, afortunadamente perdiéndolos. Mi corazón latía con tanta fuerza que lo sentía dentro del pecho.
Rainbow Dash, como atleta, lo hacía bien, pero la pobre Duilig estaba tan sin aliento que ni siquiera podía mantenerse en pie, cayendo de rodillas y jadeando profundamente. Sin embargo, aún no estábamos a salvo, y mientras intentábamos desesperadamente recuperar el aliento, nos topamos con otra especie de mutante. De uno de los apartamentos emergió un cuerpo alto, encorvado y tembloroso que ya no podía describirse como humano. Su piel brillante y endurecida era una mezcla de negro y naranja, llena de ampollas y burbujas, y se extendía tensa sobre unas extremidades enormemente alargadas. Sus antebrazos, antes humanos, se habían abierto, y el cúbito, más delgado, ahora servía como una larga púa armada, controlada por los restos de sus manos, que ahora funcionaban como codos adicionales. La cabeza de la criatura ya no se parecía en nada a la mía, con el cráneo abierto por la espalda y formando una gran placa facial similar a una máscara, sin un globo ocular a la vista. La mandíbula inferior estaba ahora partida por la mitad y bordeada de dientes cerrados, similares a las mandíbulas de un insecto, ansioso por desgarrar la carne y los tendones de todo lo que pudiera ensartar con sus extremidades delanteras. De arriba a abajo, esta entidad deforme solo podía describirse como un horror sobrenatural. 0px al notar la falta de ojos, permanecí completamente inmóvil mientras entraba en el pasillo. Imitando mis acciones, las chicas se quedaron paralizadas y observaron aterrorizadas cómo la criatura impía avanzaba pesadamente hacia nosotras, balanceándose de un lado a otro mientras escudriñaba su entorno. Las mandíbulas se abrieron y de ellas surgió un ruido sordo y áspero, seguido de docenas de clics rápidos de diferentes tonos. Estaba usando ecolocalización, no, joder, te muevas, pensé para mí mismo, tragando saliva. Incluso sin ojos, esta cosa podía ver muy bien, y bastaría con que nos moviéramos para que supiera que estábamos allí. Con un paso macabro, pasó junto a mí, concentrándose en Duilig, que se estremecía de miedo y aún jadeaba patéticamente mientras luchaba por controlar la respiración. Al pasar, noté que su columna vertebral había brotado de la espalda, con fragmentos de hueso sobresaliendo como una armadura. Sin embargo, lo más interesante era la parte posterior de su cabeza. Sin cráneo que lo protegiera, el cerebro estaba perfectamente expuesto, envuelto en una fina membrana blanca. El órgano sobresalía como un pulgar dolorido, y considerando cómo el resto de la piel se había endurecido hasta convertirse en un material quitinoso, probablemente era la única forma de matarlo. Moviéndome con la mayor delicadeza posible, levanté a Croxbane en el aire y caminé de puntillas hacia él. Tenía que seguirle el paso o me oiría, lo cual, por supuesto, solo acabaría en desastre. Al acercarme, mi pie crujió sobre un cristal roto, y no tuve más remedio que abalanzarme antes de que se girara para mirarme. Al clavar a Croxbane en el cerebro expuesto, la monstruosidad emitió un fuerte crujido estremecedor al caer juntas al suelo, donde empezó a retorcerse violentamente debajo de mí. Asegurándome de que mi golpe fuera mortal, di un fuerte giro al cuchillo, deteniendo enseguida sus espasmos. Me quedé inmóvil un momento, dejando que mi mente asimilara lo que acababa de suceder, antes de incorporarme finalmente para mirar a las chicas. Con un suspiro de agotamiento, las miré enarcando las cejas. ¿Están bien los dos? Rainbow Dash asintió, mientras Duilig tragaba ruidosamente. Tepu, me salvaste, jadeó, todavía temblando. Sí, bueno, lo creas o no, te prefiero vivo. Resoplé, sacando la espada de la cabeza de la criatura. Rompiendo el contacto visual, Duilig continuó resoplando pesadamente, mientras Rainbow Dash se acercó a inspeccionar al mutante, dándole un aprensivo empujón con su casco. ¿Por qué no te salió?, preguntó ella inclinando la cabeza. Ecolocalización, respondí después de ponerme de pie. ¿Eco qué ahora? Podía ver usando el sonido, le expliqué. ¿Oíste ese clic que hacía? Bueno, eso le ayudaba a mapear el mundo que lo rodeaba. Oh, ¿te refieres a un murciélago? Igual que un murciélago, respondí. Quédate completamente quieto y serás parte del entorno. Oh, tarareó en voz alta. A pesar de estar ya en condiciones de moverse, Rainbow nos permitió a Duilig y a mí seguir recuperando el aliento. Se acercó a una ventana cercana, miró a través de la niebla y buscó movimiento, que por una vez, no había ninguno.
El conflicto cercano entre zombies, mutantes y lobos había concluido, con un vencedor desconocido. Tras unos minutos de recuperación, la unicornio me hizo un gesto con la cabeza y partimos de nuevo. El día ya estaba atardeciendo, y si no llegábamos pronto al fragmento del orbe, pasaríamos la noche aquí, algo que a ninguno de nosotros nos hacía ilusión. Saqué mi teléfono para comprobar nuestra ubicación y descubrí que prácticamente habíamos estado dando vueltas, totalmente desorientados por la constante oleada de encuentros hostiles. Finalmente, siguiendo el camino correcto, nos adentramos en la mitad inferior de la ciudad, abriéndonos paso entre los árboles y escabulléndonos por los callejones, y fue entonces cuando Dwight se detuvo. ¿Estás bien?, pregunté. Sí, estoy bien, respondió. Es el orbe. Estamos lo suficientemente cerca de la pieza como para sentirla. Ya sé qué camino tomar. ¡Qué dulce!, exclamó Dacier con una sonrisa. ¿Qué se siente exactamente?, pregunté. Me refiero al fragmento del orbe. Movió la boca hacia un lado, lo comparó con la sensación de un imán que tiraba de su cuerno y la guiaba hacia la pieza que faltaba. Con un zumbido de intriga, seguimos adelante, sabiendo ahora exactamente qué camino tomar. Sobre la marcha, decidí inventar un nuevo nombre para los zombies, ya que llamarlos zombies me parecía surrealista y poco inspirador. Le di algunas vueltas y, tras varias ideas, finalmente me decidí por llamarlos Zombrats. Aparte del obvio juego de palabras entre zombie y radiation, el nombre también sonaba un poco como la pronunciación con acento eslavo de la palabra Konrade, lo cual era muy apropiado para los habitantes, antiguamente soviéticos, de esta ciudad. Mientras caminábamos de un camino a otro, nos topamos con un puñado de los recién nombrados Zombrats, que empezaron a correr hacia nosotros. En un intento por despistarlos, nos escabullimos al edificio más cercano, lo cual, en retrospectiva, no fue la mejor decisión, ya que nos topamos con aún más dentro. Pude matar a algunos, pero con todo el ruido, más fueron atraídos al interior. Pronto, la planta baja se llenó de ellos, y con la entrada cortada, nos vimos obligados a entrar en una de las habitaciones traseras. Con parte de su maná restaurado, Dwight me ayudó levitando tantos muebles como pudo para bloquear la puerta. Funcionó un rato, pero lenta pero seguramente, la masa de cuerpos retorciéndose comenzó a abrirse paso. Sus manos atravesaron la barricada, extendiéndose a ciegas mientras sus dueños emitían gritos de ira, como si las almas atormentadas de dentro intentaran llamarnos. Sin ventanas, estábamos atrapados allí, y con alrededor de 30 o 40 Zombrats intentando entrar con nosotros, estábamos empezando a entrar en pánico. ¿Qué hacemos?, gritó Arcoiris, mientras sus alas fuertemente atadas se retorcían a sus costados. Mirando frenéticamente a mi alrededor, busqué una respuesta, y justo cuando todo se ponía sombrío, vi nuestra solución. Al fondo de la habitación, vi una grieta considerable en la pared, lo suficientemente grande como para colarnos y escapar. Sin embargo, el pasadizo estaba justo al lado del techo, demasiado alto para alcanzarlo sin saltar. «Sube por ahí», ordené. «Vamos, te daré un empujón». Corriendo hacia el agujero, me arrodillé y junté las manos. Sin dudarlo, la Pegaso me puso una de sus pezuñas traseras en las manos y me permitió empujarla. Agarrándose a la cornisa, se impulsó y se deslizó por el agujero, cayendo a la calle. Estaba a punto de repetir el movimiento con Dwight, cuando un grupo de Zombrats atravesó la barrera, saliendo en masa y cayendo al suelo. Corrí a su encuentro sin dudarlo, haciendo todo lo posible por mantener a salvo a la unicornio. Tras pisotearle la cabeza a uno, otro me agarró por detrás, a lo que me di la vuelta y le asesté un fuerte revés en la cabeza, derribándolo y haciéndolo rodar al suelo. Sacando a Croxbane, le di un golpe en el cuello al siguiente, y fue entonces cuando un tercero me placaje por un lado. Casi derribado, necesité todas mis fuerzas para repeler el ataque y apartar al Zombrad, asestando un ataque con Croxbane. Mientras los demás se alzaban para unirse al frenesí, me di cuenta de lo inferior en número que era y, con un gruñido de frustración, me preparé para la posibilidad de caer luchando. ¿Tienes suficiente maná para teletransportarte?, grité, cortando la garganta de otro. Gimió Dwight. Eso creo, pero solo por mí. Entonces teletranspórtate. Ladré.
Desde afuera, Rainbow Dash me escuchó y jadeó ruidosamente. ¿Estás loco? No puedes con todos esos bichos raros. Mírame. Espeté, pero el quinto atacante se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo. La mujer zombificada me arañó con sus manos podridas, y me vi obligado a soltar a Croxbane y agarrarla por las muñecas. Apenas dominada, la demonio putrefacta intentó morderme el cuello, chasqueando los dientes con fuerza mientras mordisqueaba el aire enrarecido que nos separaba. Con un subidón de adrenalina, rodé de lado y la desequilibré, lo que me permitió doblar las piernas y propinarle una patada con ambos pies, arrojándola lejos. Recuperé el cuchillo e intenté volver a Duilit, pero 5 más se abalanzaron sobre mí, seguidas de una sexta. Con pánico puro al ver que se abalanzaban sobre mí, empecé a gritar a todo pulmón y a patear salvajemente, agitándome en un intento desesperado por escapar, cuando de repente me quitaron el peso de encima. Rodé y vi que un brillante resplandor magenta las apartaba de mí. Sus cabezas fueron lanzadas hacia atrás a una velocidad vertiginosa, matándolos a los 6 a la vez. Los muebles restantes fueron levitados hacia la abertura rota, reforzando la barricada por un instante. Al girarme, vi a Duilig mirándome con fiereza, con su cuerno aún brillando. «Eso nos deja mano», dijo. «Ahora dame un maldito empujón». Me puse de pie de un salto, corrí hacia ella y la ayudé a subir al agujero. Trepando por él, se agachó para unirse a Rainbow Dash, quien se encabritó y clavó sus 2 cascos contra la pared exterior. «¿Y tú qué?», preguntó con voz áspera, apretándose ansiosamente contra el hormigón. «Estaré bien», grité. «Vayan a un lugar seguro antes de que oscurezca. Los alcanzaré, lo prometo». Desesperada por no dejarme, Daisy me preguntó cómo iba a encontrarlos, a lo que le aseguré que seguiría mi teléfono hasta el fragmento del orbe y me encontraría con ellos en el camino. La barricada empezó a romperse, y me di la vuelta para prepararme. La situación empeoró cuando Duilig me informó que había más zombies afuera, y que se acercaban rápidamente. «Muévete entonces», grité. «Sal de aquí y busca un lugar donde esconderte». No había tiempo para un plan mejor, así que Rainbow Dash cedió. Los 2 ponis salieron disparados, ahora solos por el momento. Apretando los puños, miré hacia atrás a los Sonrats restantes mientras entraban en masa en la habitación conmigo. Separado de las chicas por orden suya, sentí que el pánico abandonaba mi cuerpo y una ira desenfrenada lo reemplazaba. Estos monstruos acababan de separarme de las chicas, y ahora iban a pagar caro por ello. Aferrándome con fuerza a Croxbane, apreté los dientes y solté un siseo furioso, preparándome para la sangrienta masacre que me esperaba. «Muy bien, malditos sacos de carne podrida, vámonos, carajo».